Bienvenidas mandarinas a Mandarinas y Recorcholis. Mi nombre es Cassandra Arriaga y para este hermoso podcast jugoso me acompañan Liz Villanueva y Itzel Lugo. El día de hoy seguimos charlando sobre las maternidades en el hermoso mes de mayo y para darle la bienvenida a nuestras invitadas quiero presentarles a Itz. Bienvenida, Itz. Hola, mucho gusto, querida Cassandra. Y mucho gusto, queridas mandarinas. Ya ves, amigas, como la vida, hay que equivocarnos. Y pues súper emocionada, seguimos en el mes de las maternidades deseadas. Y antes de que la querida Lidy nos explique el tema de nuevo, y como ya es costumbre, agradecer a las mandarinas que nos ven, que nos escuchan, que por ahí nos comparten también. Recuerden no dejar de hacerlo o hacerlo en su caso. Dejar por ahí también las inquietudes de su tema. Y ahora sí, dicho esto, querida Lidy. Chan, chan, chan. El episodio de la semana pasada, creo yo, estuvo muy bonito porque estábamos como planteando acá la resignificación de las maternidades, todo bien precioso, ¿no? Y ahora es como, ok, muy bonita esa parte, pero ¿qué onda con los mitos? ¿No? O sea, ¿qué onda con esos mitos que escuchamos que lo que implica ser mamá, de que si eres mamá perdiste, por ejemplo, tu vida, ¿no? O tu tiempo libre, ¿no? O sea, como esos mitos queremos platicarlos, queremos dialogarlos, queremos irlos eliminando también, porque creo que hay muchas cosas que pues no están chidas, pero para eso tenemos a dos invitadísimas súper especiales. Nos vuelve a acompañar la queridísima Katia, súper bienvenida, y Meli también viene a acompañarnos. Acá una amiga, colega de la maestría, en donde nos conocimos y de donde salió este podcast maravilloso. Bienvenida, chicas. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Y además Meli es cubana. Me encanta que es la bandera de Itzel cada vez que presenta a Meli. Es que habla bien padre. Sí, el acento es maravilloso. Y pues chicas, bien, queridas. Ajá, sí, es que yo traigo una lista de mitos, así de que, chicas, yo les quiero dar mis Yo sé, ¿no? Todas estamos así como bien emocionadas, entonces justamente me gustaría primero escuchar antes, ¿no? Antes de hablar los mitos. Cuando ustedes, queridas Katia y Meli, empezaron a ser mamás, desde su experiencia, o sea, ustedes, ¿qué mitos tuvieron que derrumbar, ¿no? O sea, ¿qué mitos se les cayeron cuando vieron a sus chiquitines? Es que son muchos, o sea, yo te puedo hablar como desde... El más cabrón. O sea, podemos hablar como de los mitos desde que estás embarazada hasta los mitos de, pues ya que tienes al chiquillo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, estando embarazada, me acuerdo que hubo una luna llena y mi suegra le habló a mi esposa para decirle que me amarrara un listón rojo en la panza porque si no el niño iba a nacer deforme. Y yo así, no, o sea, hay muchos mitos que rodean a la maternidad desde su inicio y te van a acompañar toda la vida. Entonces, ¿de qué quieren saber? No, pues adelante ustedes más bien de qué nos quieren compartir. Yo me declaro ignorante en esta parte porque pues no lo he experimentado. A mí creo que el mito que más me ha marcado es esta parte de siendo mamá pierdes tu autonomía y tu tiempo, ¿no? Ya no puedes hacer otras cosas. Yo tengo de que, pues, literal, eres como, le debes tu vida y tu hijo o tu hija te va a deber todo lo que le das, ¿no? O sea, justo es como si se hiciera una deuda inmediata entre madre e hijo. Sí, o sea, ahí entra la maternidad deseada. Si realmente lo quieres, no le vas a cobrar a tu hijo lo que hiciste con deseo, ¿no? Realmente, yo creo. Pero, o sea, mitos hay un montón, desde... ¿Qué les puedo contar? Les puedo contar, por ejemplo, no sé, los mitos que rodean al parto, ¿no? Si hablamos de eso es un tema muy, muy grande. Yo cuando estaba embarazada, o sea, comenzando como desde ahí, ¿no? Desde el principio de cuando vas a tener a tu hijo, que es súper padre, cuando nosotros nos comenzamos a preparar para ser papás ya estando embarazados, fuimos a un
curso psicoprofiláctico y era un curso psicoprofiláctico súper pro parto humanizado, esto que te cuentan de que eres una mamífera y estás hecha para parir y esas cosas. O sea, simplemente eso rodea enormemente el mito de lo que tú como mujer estás, qué espera la sociedad que tú como mujer logres, ¿no? Y desde ahí te van poniendo los mitos y las etiquetas de que, en mi caso, por ejemplo, yo no pude parir vía vaginal y entonces terminé en una cesárea y yo terminé con un sentimiento de culpa y remordimiento de que, pues no, yo no pude parir, o sea, soy una mamífera fracasada, ¿no? Entonces, realmente sí, a la maternidad la rodea y la acompaña, pues tantas ideas erróneas que tenemos desde antes, en el concepto de la maternidad, ¿no? Como sociedad, así estamos como muy, muy chistosos con las madres. Otro mito que les contaba era esto de ser mamá primeriza, de que pues como eres mamá primeriza se te está permitido estar toda mensa y hacer un montón de tonterías con tu chiquillo y el decirse, es que soy mamá primeriza, ¿te justifica? Pues no, también ese es otro mito muy, muy chido. Un ejemplo de ese último, por favor, para nuestras queridas mandarinas, porque creo que, al menos como nos lo platicaste hace rato fuera de la grabación, yo me reí mucho. Sí, o sea, es como, por ejemplo, eso que dicen de que, ay, a mi hijo se le cayó la mollera, es que soy mami primeriza y ya lo llevé a que se la sobaran. Y entonces, pues no manches, o sea, tu hijo está deshidratado, güey, dale chichi o agua o leche, o no sé, depende de la edad en la que esté, ¿no? Pero sí, o sea, de eso se trata, el que soy mami primeriza y como que las mamis primerizas, muchas veces se justifican en su soy mami primeriza pues para no investigar, para no leer, para dejarse ir por la corriente de hacer tonterías, ¿no? O sea, la maternidad, vuelvo a lo mismo, ¿será deseada o no será? También entra en esto, ¿no? En el sentido de quieres ser mamá, pues responsabilízate de ser mamá, ¿no? O sea, no todo es que a tu hijo se te caiga la mollera y lo lleves a sobar. Está bien padre. Pero bueno, no sé qué otra cosa nos quiera contar Meli, que yo aquí estoy haciendo un monólogo. Sí. No, o sea, yo lo que quiero empezar, además de que el acento lo van a notar, ¿no? Diciendo que así como el acento lo notan, también algo que no notan porque no lo viven, pero quiero decir que la experiencia de la maternidad es un problema cultural. Y aquí me lo estoy dando cuenta, apenas he hablado un poquito Katy, ¿no? Y eso que no he hablado todo, ni yo lo conozco todo como ustedes no conocen lo que sucede en Cuba con este tema. Pero me doy cuenta que es algo, por supuesto, cultural y lo que atraviesa la experiencia de la maternidad está dado por los contextos también y por las culturas, ¿no? De lo que puede significar aquí algo y en Cuba no, por ejemplo. Y entonces, bueno, me voy a referir más o menos a eso. Y comparando un poco lo que decía Katy, ¿no? Voy a hablar primero lo que decía Lidy de que si pierdes ya tu futuro o dejas de ser, no sé, los planes y los sueños que tenías o lo que quieres ser por ser mamá. Bueno, yo creo que no, pero eso es algo que tiene que planteárselo muy bien cada mamá, ¿no? Y tener claro, al menos desde mi punto de vista, que la maternidad no es freno para nada, al contrario. Digo desde mi experiencia, yo empecé a trabajar mucho más después que parí que antes que estuviera embarazada, ¿no? Una vez que ya había parido, que me dijo, bueno, tú en Cuba sí estás un año de maternidad sin trabajar, te lo permiten, y luego que yo volví a trabajar luego de ese año, entonces hice el triple de cosas de las que hacía antes, ¿no? Pero también tiene que ver con un impulso añadido de ciertas garantías y ciertas responsabilidades que habían sobre mí con el niño, ¿no? Eso es como una primera instancia. Pero una segunda instancia es que para nada, o sea, en ningún momento eso significa es más difícil, o sea, empieza a ser más difícil, las cosas que tienes que hacer exigen un poco más de esfuerzo porque tienes responsabilidades dobles que tienes que cumplir, o sea, no sé que tengas, no sé que seas de la monarquía de Isabel, tengas los que te atienden a los niños, pero es que es inevitable, ¿no? Se duplican, por supuesto, las responsabilidades, pero no significa que no
que no puedas o que dejes de hacer lo otro que tú querías, ¿no? Y entonces en mi caso yo trabajé más luego que parí y siempre, o sea, lo que creo yo, tener muy claro lo que tú quieres hacer y en esa medida hacerlo sin que, cuidando por supuesto las responsabilidades y la atención al niño, pero sin que eso sea un freno, sobre todo porque eso luego, uno, el niño te lo va a agradecer, el niño o la niña te lo va a agradecer, y segundo, indiscutiblemente tú como ser social eres muy individual, o sea, eres muy individual y a menos de que tengas una familia o que tengas un niño, finalmente hay metas que son muy personales, ¿no? Y bueno, un poco que yo me atreví a esta historia de la maestría y ya, o sea, el niño tenía 4 años ya, o sea, no era chiquito, pero era grande. Perdón, no era muy grande, pero era pequeño todavía. Y fue muy difícil, o sea, yo vine sola, lo dejé porque no podía. O sea, también están trámites migratorios que tienen que ver con Cuba. No podíamos venir todos, tenía que venir yo primero. Y bueno, son sacrificios y cosas que se hacen, que son duras, pero no significa que no las puedas hacer. O sea, todo tiene su paliativo, tiene su estrategia y su forma para que en definitiva creciera yo tanto de manera profesional como de manera personal la familia, ¿no? Eso es por ahí, eso es así como una parte por ahí. Lo otro es, en Cuba, con las madres primerizas, no hay tanto esta historia que creí entender de mimarlas porque son primerizas y permitirles ciertas cosas con los niños. Al contrario, si eres madre primeriza, no tanto con la familia, sino digo en un escenario del parto y del hospital. Si eres primeriza te tratan como la gran ignorante, o sea, no sabes nada, tienes que aguantar y hacer lo que yo te diga, porque tú evidentemente dices que tienes un dolor, pero tú eres primeriza, tú no lo sabes si ese es tu umbral del dolor, si ese es de verdad un dolor de una contracción, ¿no? Y entonces es muy complicado. Si tú no tienes algún tipo, claro, porque la salud en Cuba, y aquí vamos a caer en temas un poco más políticos, pero bueno, para que puedan entender, es gratuita, es pública, pero si tú no tienes ciertas amistades o ciertos conocidos y te atienden, digamos, como atienden a todo el mundo, suele ser un poco cruel. O sea, la violencia obstetricia en Cuba existe y es muy, muy lamentable. Y si eres primeriza, entonces caes en esa historia de que tú no sabes qué cosa es un dolor de parto, tú no sabes qué cosa es una contracción. Yo ingresé el día anterior al que parí y supuestamente tenía que estar en una sala que estuviera cerca del preparto, porque ya luego de preparto vas al salón. Y como yo no tenía dolores fuertes todavía, lo que hicieron fue retrasarme a una sala. Y en esa sala, de la cual me retrasaron, comencé mis dolores fuertes, contando por el reloj, las contracciones, la intensidad del tiempo, cosas que yo había leído, que aunque no las había experimentado, al menos en teoría las sabía. Y de estar explicándole eso a la enfermera, y entonces ella venía, me hacía ahí como un reconocimiento y me decía que eso no era nada, que eso eran movimientos fetales, que me parara y que caminara. O sea, es una violencia obstetricia un poco fuerte, sobre todo por esto de que eres primeriza. Y conmigo tuvieron que correr en una silla de ruedas por todo el hospital porque rompí fuente y ya, o sea, ya iba a parir y no me creían, o sea, me decían que yo no tenía nada, que no sabía que eso un dolor. Y entonces fue en una silla de ruedas por todo el hospital, o sea, que no fue una experiencia placentera, digo, todo de manera general. Yo sí parí, pero si hubiera existido algún problema de última hora en ese parto, era casi improbable que se solucionara o que no hubiera caminado algo un poco más grave, porque ya te digo, yo estaba en una sala anterior de preparto, o sea, alejada de todo lo que es salón y todo lo que es urgencia en ese caso, ¿no? Y entonces es muy complicado, las instalaciones también no son las mejores, o sea, no hay una experiencia familiar para la maternidad, los padres no pueden entrar a las salas, son salas generales, no están todas las mujeres, todas lactando, los niños dando gritos, entonces los padres tienen prohibida la entrada, por supuesto, porque, en fin, no es un cubículo separado, no existen cubículos separados para que los padres puedan participar en
del proceso, ¿no? Entonces es un poco, o sea, todo lo que tú quizás te idealizas es muy chocante con la verdad del proceso médico, digo, ¿no? Con la violencia, con los tratos, es muy complicado. Y entonces eso también te condiciona un poco la experiencia, porque yo recuerdo mi experiencia del parto como algo terrible. Sí, inevitablemente, es muy terrible. Incluso en el momento que estaba pariendo, también, o sea, de que no me quisieron poner anestesia porque de todas maneras ya me estaban terminando de coser, o sea, cosas así. Cuando terminaron conmigo me dijeron, dale, bájate de la camilla y siéntate en la silla de ruedas, ¿no? Que me iban a llevar para la otra sala. Y yo le dije, bueno, si usted quiere me ayuda, porque yo estaba temblando, las piernas así me temblaban, no podía ser. Es una experiencia bastante impactante y que te marca, y marca tu experiencia también para futuros partos. Entonces eso es la parte médica, ¿no? Ya la parte más personal, digamos, familiar, también creo que por un problema cultural no hay tantas, digamos, miradas sobre cómo deben ser las maternidades ni las familias, ¿no? Incluso la mayoría de la gente en Cuba, mayoría no, o sea, no digo decir mayoría, pero un porcentaje grande de gente en Cuba concibe hijos, padres sin estar casados. En fin, hay otro sistema cultural que no incide en lo que quizás aquí sí incide, ¿no? Entonces no hay, o sea, no sé, tradiciones que aquí yo he visto como el baby shower, eso no existe, también por un problema económico. O sea, hay muchas cosas que yo veo que aquí se cumplen, o sea, que tienes que cumplir para tú ir por ahí. Digamos que hay un caminito de la maternidad y por ahí, si no haces el baby shower, si no haces esto otro, si lo de revelar el sexo, también que lo he visto mucho aquí. Bueno, digo aquí, pero sí, en otros lugares del mundo, pero bueno, que lo he vivido aquí también, es algo que eso no lo hace nadie. Yo me enteré en un ultrasonido normal, como se enteran toda la gente, te lo dice el médico, bueno, es tal cosa. Si no quieres lo puedes ocultar, ¿no? Pero, o sea, que no hay una fiesta alrededor de eso para revelar el sexo ni nada, ¿no? Entonces que hay muchas cosas que son muy diferentes y que como quiera que sea, marcan también, digamos, el proceso, ¿no? Y creo que he hablado mucho. No, no te apures, Meli. De hecho, me gusta lo que rescato de ambas porque creo que es justamente la intención de este episodio, porque algo que hacen los estigmas y los mitos es justamente seguir perpetuando estereotipos que son dañinos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay estereotipos súper dañinos, súper tóxicos que son destinados hacia la maternidad, ¿no? Y que en ambos casos, aunque sea la temática parecida, por ejemplo, lo de las mamás primerizas, estos estigmas, ya sea de dejarlas así fluir en la ignorancia o tratarlas como idiotas, ¿no? E imponer, no dejan de ser dos ejercicios que generan violencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que es súper importante que empecemos a dialogar de estos mitos, aunque traspasen barreras internacionales y culturales, ¿no? Porque al final de cuentas, en la medida en los que los vayamos desestructurando, vamos a ir evidenciando todas estas violencias tan cabronas. O no sé qué opinan. Lidi, que tanto Katy como Meli nos han compartido un mito enorme sobre su parto. O sea, ambas, creo que algo que les suena muchísimo es el momento de dar a luz, porque justo, o sea, ambas experiencias son completamente distintas, pero al ser su primer hijo, va como en el tema de esta violencia, ¿cómo se pronuncia? Perdón. Obstétrica. Aquí. Gracias, me iba a trabar y ya he hecho mucho el oso en estos capítulos. Y justo va en eso, que uno de los mitos que influye mucho es como que es la experiencia más linda y nadie quiere hablar como de estas cosas terribles que pueden pasar cuando estás pariendo, ¿no? Y justo creo que eso puede ser algo súper valioso, no con la intención de aumentar tu nivel de ansiedad, querida Mandarina, sino como de verdad compartir este lado oscuro que probablemente no te quieran decir para no asustarte, precisamente, ¿no? Pero claro, justo creo que es necesario saberlo. Yo cuando estaba embarazada y tomamos este curso, o sea, nosotros fuimos al parto con mucho miedo. O sea, yo hablo como por mi experiencia familiar, ¿no? Porque en mi proceso, a diferencia de Meli, pues aquí
nosotros sí tuvimos la oportunidad de vivir el parto pues en pareja, ¿no? Y, y nosotros dos sí llegamos como con mucho miedo, pero fue miedo que nos compramos la neta, del curso psicoprofiláctico, que no voy a decir que está mal el curso que tomamos, hubo cosas padrísimas, ¿no? Pero cosas que definitivamente yo sí critico y no rescato, es este miedo tan grande y este estigma tan feo que te ponen alrededor de la cesárea, ¿no? Y que te hace sentir tan culpable de no poder parir vía vaginal. Es como, es tan fuerte ese estigma que rodea estos nuevos partos humanizados, esta modita que se tiene de que a huevo tienes que parir porque eres mujer. Para mí eso sí fue algo súper complicado. O sea, yo recuerdo que yo estuve en labor 30 horas y cuando yo llegué, mi labor comenzó el día 8 en la mañana, rompí fuente. Y entonces cuando yo llegué ya el 9 de mayo que nació mi hijo al hospital, yo ya tenía 24 horas de progreso y yo no había dilatado ni un centímetro, pero sí tenía la frecuencia de las contracciones esperada y todo, pero yo no estaba dilatando. Entonces la ginecóloga me dijo que lo que teníamos que hacer era ponerme oxitocina para ayudarme a ver si eso me hacía progresar en mi dilatación. Y simplemente eso para mí, perdón, fue súper complicado. O sea, el hecho de aceptar algo que a mí en el curso me dijeron que estaba completamente mal, que era aceptar que me conectaran una aguja en mi cuerpo, porque en el curso te decían, es que si tú aceptas anestesias o algún tipo de fármaco, tú vas a perder movilidad y ya no vas a poder parir pues de la manera esperada, porque tú ya no te vas a poder mover, ni vas a tener ese rango de movimiento, ¿no? Entonces, como que tú te vas comprando, o por lo menos yo que tomé ese curso me fui comprando muchos mitos en torno a cómo debía de ser mi parto, o sea, mis expectativas, ¿no? Porque simplemente es eso, las expectativas, pero también los mitos que surgen a partir de personas que están casadas con cierta ideología y no permiten la flexibilidad. Para mí sí fue muy complicado, o sea, también el momento en el que me pusieron mi anestesia fue súper doloroso emocionalmente, como que soy un fracaso y después, no sé, o sea, para mí esa experiencia de parto fue muy, muy traumática, sobre todo por la ruptura de todas mis expectativas, básicamente. A mí no sé, me llama muchísimo la atención y pues igual muchísimas gracias, querida Katy, por poner esta otra forma de vivir un parto desde otro deber ser, ¿no? O sea, por ejemplo, hace algunas semanas tuvimos aquí a Morada Violeta y son parteras feministas que se encargan de acompañar partos en casa. Y justo ellas pues apelan a eso, ¿no? Desde esta parte de la ginecología natural le apuestan a esto que de pronto a ti te ha afectado tanto, pero desde otro deber ser, ¿no? Y ahí creo que algo que nos pone sobre la mesa y da para bastante autocrítica, pues para poner cuidado en los cómo, es como de pronto a veces estas propuestas terminan siendo otras imposiciones que terminan afectando a mujeres que no se ajustan a esa parte y que como bueno, en el episodio pasado, Perdón. perdón, en el episodio pasado mencionábamos el hecho de no sabes por lo que pasó antes de ser mamá esa mujer, ¿no? Y en ese sentido, lo que de pronto su cuerpo al respecto pudo hacer, porque para pronto, o sea, si imagínense, vivir para una así en cuestiones físicas es complicado, estás ahí viviendo por dos personas, ¿no? O sea, es alguien que te está habitando y me deja, o sea, esto que mencionas sobre la culpa que se generó en ti, o sea, qué bueno que, pues sí, que ahorita lo estás enunciando, que lo estás diciendo, porque a partir de eso es como vamos sanando. Y al respecto, o sea, también esto que nos ponía sobre la mesa Lidia en relación a lo que hacen los tabús y que a veces también generalizan, ¿no? O sea, y no nos ponemos a ver pues que sí, ejercer la maternidad no es lo mismo en Cuba, ni en México, ni al sur de América, ni en un país europeo, ¿no?
pero al respecto también hay cosillas ahí que se entrelazan, digamos, ¿no? Entonces, de ahí que ahorita estemos aquí. Y wow, muchas gracias. Creo que a mí me abre el tema del parto como que uno de los, como de las expectativas que se le ponen a las mamás, y no sé, Meli, o Katy, como también he escuchado sobre la lactancia. Sí. No, yo quería decir sobre lo de la cesárea y el parto natural, que para el caso de Cuba tampoco es que eso sea nada significativo. O sea, no hay ningún tipo de estigma, como contaba Katy, con que tú seas cesárea o con que tú seas parto natural. Al contrario, todo el que se puede conseguir hacerse una cesárea, se la consigue para evitarse el dolor. Incluso. Es que no saben lo rico que fue que me pusieran la anestesia, ya que sobrepasé mis sentimientos. Exacto. Exacto, no, en Cuba no, está normalizado, no es que haga, a ver, naturalmente, por supuesto que parir de forma natural tiene unos beneficios, sobre todo postparto, o sea, de recuperación, que son un poco más rápidos que los de la cesárea, eso es innegable. Pero en Cuba no es que exista ningún tipo de estigma o tabú con respecto a eso. Incluso todas las mujeres que pueden evitarse los dolores se hacen cesárea y no hay ningún tipo de problema con eso. Eso es por un lado. Y por el otro, para añadir otras cositas a esto de la violencia, que sí existe, es que, claro, intentan por todos los medios de que tú paras de manera natural, y a veces en esa espera o en esa demora pueden producirse accidentes. Por no querer hacer la cesárea a tiempo, porque sí es verdad que a veces esperan y tienes que ver otros factores. Si tú no dilatas, por ejemplo, en el tiempo que tienes que dilatar, cuánto tiempo lleva ese niño ahí adentro, qué puede ya hacer, o sea, la primera caca dentro de ti, entonces una infección que después es un problema triple, ¿no? Porque es infección dentro de la madre que puede afectar al niño, el canal del parto se ensucia, en fin, son muchas cosas que a veces también en Cuba pasa, que a las que no tienen la posibilidad de planificarlo, sí le demora mucho la decisión. Una amiga mía, una de mis mejores amigas, le pasó similar, vivió todo el proceso de los dolores del parto. En los ultrasonidos se veía que la niña era muy grande, era un macrofelo casi, pero decían que, bueno, que siempre había una diferencia entre lo que uno veía en el ultrasonido y la realidad. Vivió todos los dolores del parto, hasta que decidieron hacerle la cesárea finalmente, porque la niña era muy grande, ya no dilataba, y la niña venía con 2 circulares en el cuello. O sea, que hasta qué punto hay que equilibrar esto de que sí, vamos a defender el parto natural, pero bueno, cuidando siempre la salud, ¿no? Y el bienestar final del niño y de la madre, porque tampoco eso se puede poner en riesgo. Pero en cuanto a la cesárea y que le pongan, y que le induzcan el parto incluso, hay ese programa también. Si yo quiero parir el día 30 de mayo y yo tengo la posibilidad de que un médico, me lo permite, y yo voy ese día y me ponen un suero y me inducen el parto, y yo paro el día que yo quiero. O sea, que no hay ningún tipo de tabú con respecto a esto, ¿no? Ni con inducir, ni con la anestesia, ni con la cesárea, ni con el parto. Eso por ahí. Y con lo otro que decía Cassandra, de que sí es un momento maravilloso. No es un momento maravilloso. No. Te cambia la vida, pero no es maravilloso. Exacto. O sea, el momento de parir, claro, evidentemente, cuando tú ves al niño, ahí ya te vas a llorar y todo eso, pero el proceso, y menos si lo vives como lo viví yo, pero bueno, en definitiva, obviando eso, no es maravilloso, ni es como las películas, que de repente en las películas yo me río porque de repente, ¡ay! Tengo un dolor, o rompí la fuente, y van para el hospital y ya parieron, y ya, o dan 3 gritos y ya. No, para nada. Y no es un momento agradable, porque en primera, tú estás con al menos con parto natural, estás con unos dolores que tú nunca habías vivido, realmente son unos dolores impresionantes. Yo hubo un momento que hasta veía, no veía bien, empecé a ver como flashazos así, se me nublaba la vista del dolor muy fuerte, dolor muy fuerte. Y no es bonito, tienes el dolor,
el momento de parir no es una experiencia agradable, de que tienes que ponerte en la camilla y abrir los pies, o sea, no es agradable. En mi caso, tuve un doctor que cuando me decían, bueno, nos avisas cuando tengas la contracción, en ese momento tienes que empujar, y en ese momento un doctor se me subía aquí arriba y me hacía así con el antebrazo como un rodillo por toda la barriga para ayudarme, pero te digo, todo eso en ese contexto. O sea, que no es agradable, terminas con unos dolores que ni te puedes imaginar, ¿no? Y entonces el momento, al menos el momento que sale la cabeza primero, es un momento que tú sientes que ya terminaste, y a mí me dijeron, no, sigue empujando, que falta el cuerpo. O sea, es complicado. Y ya cuando sale todo el proceso de recuperación, toda la parte de los puntos son dolorosos, que tienes que curarte. A la hora de bañarte, cuando terminas muy ensangrentado. O sea, esa es la verdad, no es joda. Y después tienes varios días sangrando, y no es agradable. Y entonces encima de eso, los puntos te tienes que estar lavando bien para que se te cure los puntos, está sangrando, el dolor del parto, el niño llorando, la leche que si no te baja. La lactancia, o sea, es maravilloso poder lactar, y todas lo hacemos, o la mayoría lo hacemos, y yo no me arrepiento, y lo haría, en el caso hipotético, lo haría nuevamente, pero es una experiencia muy dolorosa, muy dolorosa, muy dolorosa. Y los varones, por lo general, hay un mito, no sé si es cierto, ¿no?, que los varones succionan un poco más fuerte que la hembra, y es muy doloroso, muy doloroso. Y entonces también en el caso que de las primerizas que hablábamos ahorita, para relacionarnos, que si no sabes bien cuál es la posición ideal para que esté niño, cómo es que tiene que entrar entonces la mama a la boca, o sea, entonces te provoca. A mí se me hicieron grietas en uno de los senos, grietas con sangre, que tuve que dejar de darle leche de ese seno. O sea, no es agradable, no es bonito, no es placentero, no es exento de dolor. Que no, o sea, así, ¿no? Porque es así. Que aún por encima de todo eso, y yo creo que es un proceso también de retrospectiva, y a la par, ¿no?, tú vas viendo otras cosas del niño. O sea, evidentemente lo deseabas, o en caso de que lo deseabas tener niño, en fin, yo no resto para nada el amor en ese proceso, pero la experiencia física es dolorosa. Sí, o sea, como dice Meli, objetivamente el proceso del parto y de la lactancia no son procesos físicos agradables. Es muy buena descripción esa que se aventó Meli. No es agradable. O sea, también una cosa que yo he visto es, por supuesto que no es agradable compartir 24/7 tu cuerpo con otro ser, ¿no? O sea, de repente ya te sientes como, déjame las chichis, o sea, ya, déjame descansar, ¿no? O sea, yo parte de lo mismo de la ideología con la que me casé, o sea, con la que me casé rodeando a mi maternidad, yo quise amamantar y me aferré a ello. Pero yo día 1 y ya tenía los pezones agrietados y era una cosa terrorífica. Y la neta todo fue porque en el hospital la enfermera que me tocó en la noche me hizo ordeñarme. Obviamente pues ella no sabía como la técnica ni nada, pero, o sea, gotita de calostro que yo me sacaba, gotita que ella me succionaba con una jeringa. Entonces me succionaba repetidamente las gotitas de calostro directo en mi pezón hasta el grado que se me rompieron los pezones, pues. Yo di a luz un 9 de mayo, 10 de mayo, ¿quién creen que me fue a visitar? O sea, absolutamente nadie, ni la doctora. Yo contraté a una dula que me acompañara en mi proceso y se supone que esto me incluía una sesión de lactancia. Y yo le había dicho a mi dula, pues ven mañana, 10 de mayo, porque pues es tu chamba. Yo entiendo es Día de la Madre, pero pues es tu chamba, ¿no? Yo estoy recién parida. Entonces, pues no, o sea, no llegó. Mi dula llegó hasta las como 7:30 de la noche del 10 de mayo a verme y yo ya estaba hecho un mar de lágrimas con mis pezones imposibilitados, pero no me rendí. Y mi ginecóloga, por supuesto que tampoco llegó a verme. O sea, ella llegó como hasta las 6 de la tarde y yo ya estaba de que impaciente. Yo a las 12 del día hice que le marcaran por teléfono, porque a mí me decían, no te puedes parar de la cama hasta que no te retiremos la sonda.
y no te podemos retirar la sonda hasta que tu ginecóloga no dé la orden, y pues tu ginecóloga no se ha reportado. 12 del día del 10 de mayo no se había reportado y yo estaba, o sea, yo ya no sabía qué hacer, ¿no? O sea, yo de verdad estaba como, no entiendo por qué los profesionales de la salud me tienen arrumbada en una cama recién parida con mi hijo llorando y yo no puedo dar un paso para ir a cargar a mi hijo, ¿no? Por supuesto, con los pezones horribles, yo no sabía qué me dolía más, si los pezones o no sé, o mis sentimientos, o mi herida, o total. A mí, mi rescate fue una amiga que en su momento fue asesora de lactancia y que le dije, neta, o sea, nadie me ha pelado, necesito que vengas y me ayudes porque ya me agrieté los pezones y ya no sé cómo acomodarme al niño. Aparte, otro mito padrísimo de la lactancia es que cuando tú tomas un curso de lactancia, siempre te enseñan imágenes de mamás con chichitas de este tamaño, y pues yo no soy así, yo tengo chichotas, entonces yo no entendía cómo me tenía que acomodar al niño, porque toda la técnica que yo había visto eran mamás con pechos, pues, chiquitos y bebés normales, y yo tenía un bebé con una cabeza chiquita y unos pechos más grandes que la cabeza de mi bebé, y yo no entendía cómo tenía que acomodarme, mis enfermeras no sabían qué decirme, mi asesora de lactancia no llegaba, mi ginecóloga tampoco, mi mamá no lactó, entonces francamente me sentí sola. O sea, mi proceso de inicio de lactancia fue muy duro, me aferré y lo logré, y yo logré una lactancia materna exclusiva. Sí me siento muy orgullosa de eso, pero también entiendo a las mamás que por el amor de Cristo dan fórmula y neta que bueno, o sea, la fórmula también salva vidas, ¿no? Salva vidas de bebés y salva vidas de mamás. Entonces, es justo esto que comentábamos en el episodio anterior, de ser como sororas con otras madres, de no juzgarlas por sus procesos, ¿no? No sabemos cómo fue su proceso de parto, no sabemos cómo fue su proceso de la cesárea, no sabemos cómo fue su proceso de lactancia o qué las llevó a dar fórmula, ¿no? Y muchas veces, como ya les había dicho, somos muy rápidas para juzgar los procesos de otras madres. Y pues no sabemos qué hay detrás. Ay, Sí. amigas. Ay, a mí me dejan con un qué escándalo de que estoy anotando todo. Y ahora me siento terrible por todas las veces que iba de que al minuto en que mis amigas o mis familiares parían, como para decirles, ay, qué bonita te ves, ¿no? Porque pues probablemente su sentir era completamente otro, y ahí va una de desconsiderada de, ay, a ver, párate para ver, ay, no, qué horror. O sea, justo estoy como recapitulando todas las tarugadas. No, pero es que yo creo que cada mujer es distinta. Yo que hubiera dado porque una amiga se me acercara a decirme cualquier cosa, ¿no? O sea, yo que vivo del otro lado de la ciudad, súper lejos de todo el mundo, a mí nadie me visitaba, ni siquiera mi mamá. Entonces, yo que hubiera dado porque una amiga se me acercara a decirme, aunque sea qué bonito tu bebé, ¿no? O sea, yo creo que depende de cada mujer, la verdad. Que justo es esta parte, ¿no? Que creo que desde Mandarinas lo hemos estado planteando cada vez que podemos, que es esto de respetar, ¿no? Las experiencias, las decisiones, las vivencias, los deseos, las creencias también y necesidades de cada una, ¿no? Y por ejemplo, creo yo que sería muy bueno el ejercicio de, más que, por ejemplo, aprovechando que Kasia ya dijo, de lanzarnos a visitar a las mamases cuando recién son mamases o en cualquier momento, preguntar, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Quieres visita? ¿No quieres visita? ¿Quieres estar sola? ¿No quieres estar sola? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿No? O de plano no quieres silencio ahorita y pues se vale, ¿no? También creo que esa es otra parte. Cuando nace la cría, pues la emoción de la familia, ¿no? Y se impone esta necesidad social o necesidad de afuera de querer ver a la cría cuando no estamos respetando el proceso de las mamás, ¿no? De si quieren o no quieren estar, pero es como, ya llegó el bebé nuevo, la bebé nueva, y todo el mundo se va encima. Y que creo que ese también es un, podría ser también otra imposición de desde esta parte de qué maravilloso es el proceso de ser mamá, ¿no? Entonces vamos todos a celebrarlo, aunque la mamá acaba de vivir violencia obstétrica, por ejemplo, o acaba de tener una cesárea y no quiere ver a nadie. Entonces, parte. Sí.
Sí, no, Sí, y otra, o sea, también pasa mucho esto de justo lo que mencionan, de que todo el mundo quiere como estar encima de ti, pero también es como muy gacho porque con el paso de los días te das cuenta de que neta no quieren estar contigo, quieren estar con el bebé. Entonces todo lo que la mamá está sintiendo pasa a segundísimo o tercero o cuarto o último plano de las prioridades de la gente, ¿no? Entonces ya, o sea, otra cosa que pasa es, a mí me lo dijeron varios familiares, uy, ya, a partir de hoy se te acabaron los regalos, ya todo va a ser para el niño. Y es como, pues sí, pero yo, o sea, yo soy la mamá de ese niño, o sea, yo también merezco. Entonces también eso pasa mucho, que las mamás somos como muy olvidadas y atropelladas en el proceso de un recién nacido. Sí, eso también. O sea, mi propio marido no me vio, ni siquiera me felicitó el 10 de mayo. El 10 de mayo, o sea, mi hijo nació el 9, el 10, ni siquiera me felicitó, porque el bebé, ¿no? Y es algo que todavía le digo, no me felicitaste y estaba recién cirugiada. Se olvidan, pues. Se olvidan de las mamás. Sí, eso también diríamos que es un punto común. En Cuba también es muy usual. O sea, también como tipo chiste, ¿no? Ay, ahora todos los regalos y todas las cosas son para el bebé, pero digamos, quizás desde la gente más alejada de la familia, ¿no? Y es cierto también que, por ejemplo, en mi caso, las primeras atenciones que tú tienes aquí solamente y no tanto al bebé, creo que casi siempre vienen desde las madres, ¿no? En este caso era mi mamá, ¿no? Porque igual habían varias personas preocupadas por el bebé, entre ellas yo, lo que yo podía hacer, sí, porque cuando yo parí un viernes y el domingo ya estaba en la casa, pero claro, el proceso mío, para yo poder lactar tenía que comer, yo no podía hacer nada, yo que no me considero una persona desvalida ni blandita, por favor, no podía hacer más nada que no fuera atender al niño, ya no podía cocinar, no podía hacer más nada. Hasta que pasó un tiempito, ¿no? O sea, 15 días, un mes, más o menos, que ya el niño se puso más durito, porque esa es otra experiencia, o sea, cómo tú te adaptas al niño, a mente que el niño se está adaptando también a ti y al ambiente, ¿no? Pero también eso es un proceso que no es fácil, no lo viven todas las mujeres igual. Yo lo viví muy mal. Yo no sabía ponérmelo, no podía cargarlo, ese me iba la cabeza por un lado, no sabía bañarlo, me daba miedo. O sea, yo lo viví horrible y yo no me considero una persona así como miedosa ni nada, pero en ese momento, no sé, viví ese proceso así, con mucho miedo, porque si lloraba, porque si dormía, me preocupaba si dormía, me preocupaba si no dormía, si lloraba, si tenía un dolor, qué cosa era el dolor, era hambre, era sueño, era un cólico, o sea, yo lo viví así como que muy, muy atareado. Pero la atención sobre mí quizás sí fue así como yo vivía con mi mamá también, la vivienda también es un problema, yo vivía con mi mamá, y toda la atención que yo necesitaba de comer, de estar, o sea, cada vez que lactaba tener algo que tomar para seguir produciendo la leche, todas esas cosas, sí, al menos las tuve. Y en Cuba, que también todos son muy amigables, también es muy común que también quieren ir a tu casa, todo el mundo, eso también coincidimos ahí, a ver a la madre y a ver al niño. Pero igual, también sucede, o sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Lidia, ¿no? Que pasa primero por preguntar, ¿no? Hay veces que uno sí quiere que vayan, sí, vengan todos, vengan a ayudarme, pero hay veces que no. Y entonces, bueno, tener en cuenta de eso. Pero en mi caso, yo sí quería que fueran, sobre todo amigas mías que ya habían parido, para que me dijeran cosas, para, no sé, limpiarle el ombligo, cosas así que a ti te parece que no, o sea, que son naturales o comunes o que las puedes resolver en el camino, pero no. Con temas como de limpiar el ombligo, que coger el sol para que no se ponga amarillo, o sea, son muchos poquitos detalles que también te ayudan otra gente a bañarlo. La primera que lo bañó, sí, si no le limpias bien el ombligo, coge un moro, ahí abajo, sí, es una historia. Llámame, cuando quieras la lista, tú me llamas. Es que sí, o sea, el ombligo es una heridita que tiene que cicatrizar.
Entonces, o sea, te dan a tu bebé con un pedacito de cordón umbilical pinzadito, generalmente. Lo pueden anudar o pinzar. Y tú tienes que cuidar que ese cordón no se le arranque, se le tiene que caer de manera natural y tienes que estar limpiando porque pues es una heridita. No les duele ni nada, pero pues sí se podría infectar. Entonces hay que cuidar. No se puede quedar húmedo, o sea, cuando se baña, se queda húmedo por debajo, puede, o sea, infectarse. Sí, sí. Y, por ejemplo, bañar al niño también, por lo menos para mí y en Cuba era muy complicado. Y la primera que lo bañó en mi casa allá fue la enfermera, o sea, una enfermera que se iba a la casa y me daba como un seguimiento, ¿no? Pero, y así, otras amigas también iban y me ayudaban a hacer cosas. En ese caso sí, hay una semejanza ahí. Oigan, queridas, pues a mí lo que me deja escucharlas es o sea, imagínense, apenas hemos escuchado a tres madres distintas con diferentes experiencias, ¿no? Historias. Y si bien sí está la cuestión cultural, pues también de fondo está la cuestión económica, ¿no? Y al respecto, pues también escucharemos historias de otras madres. Creo que en ese sentido la empatía, ¿no? Y este llamado que nos hizo la querida Sol en el episodio pasado sobre cómo podemos de pronto ser sororas, creo que es con las madres, es una pregunta Katia. que podemos... Katia. Katia. ¿Sí? Bueno, Bueno, pero Katia. justo Lo mira, siento. Meli, no, perdón, que justo Meli nos Sí, dijo, o sea, cuando sea necesario, perdón por el delay, Mandarina, que cuando sea necesario, o sea, ella nos comparte una lista de qué hay que saber. Y creo que ese es un ejemplo de sororidad con las madres. sí, sí, y sí, qué bonito, ¿no? O sea, está padre esa idea de hacer una lista de cómo puede ser sorora, pero de pronto sin generalizar también, ¿no? O sea, porque podemos agarrar parejo y no, o sea, la cosa es que puede necesitar cada quien en función de lo que en ese momento está sintiendo, ¿no? Y puede ir desde lo económico hasta lo emocional. Y algo, por ejemplo, que en mi familia, me gustaría contarles rápidamente, pasa, es que mi mamá nació gracias a una partera, ¿no? Fue en el pueblo, en Puebla, ella nació de esa forma, la mayoría de las hijas de mi abuela, y trae mucho esta tradición de cuando nace la bebé, le bebé, le dan un baño de hierbas. Entonces, es una forma justo, las mujeres terminan súper, ¿no? O sea, parece que siguen teniendo al bebé adentro, todavía con la pancita bien grandota. Y entonces la abuelita acostumbra y le ha enseñado a mis tías, a mi mamá, a hacer un baño de hierbas y es un baño, o sea, fuertísimo porque bañan a la mujer con todo y dicen que el agua termina negra, o sea, como de todo lo que suelta y la panza desinflamada. Tienen que hacer mínimo 3 baños y, o sea, pensando justo en las formas en que se pueden acompañar y de que toda la atención no se vaya al bebé o en este caso a la cría que surgió, o sea, cómo es, también podríamos hacer esos procesos más llevaderos, ¿no? Creo que por ahí es una pregunta linda. Igual, muchísimas gracias, querida Meli, Katy, querida Cas, vas, con este cierre intenso. Wow. Wow, es que sí está wow, pues justo qué bonito tener la confianza tanto de Meli como de Katy como para hablar de estas cosas que supongo que cuando eres mamá estás hablando como de que, ay, sí, mira mi niño, qué bonito, y no quieres inundar como la conversación con él, de que, pero me siento terrible, güey, me está llevando la chingada, ¿no? O sea, creo que es necesario tener estos espacios como para, si tenemos a mamás a nuestro alrededor, pues también ver esta visión. Y creo que Katy tocaba un tema muy importante y también lo decíamos en el episodio pasado, como nuestra amistad hacia esas mamás, ¿no? También hay que tener esta reflexión de ahora cómo vamos a ser amigas, ¿no? Porque no todo va a ser como la atención al bebé recién nacido, sino también a ella que acaba pues de estrenarse como mamá. No quiero sonar señora, pero señora, ya soné. Entonces, pues muchísimas gracias, chicas, por estar acá. Y
pues nada, recordarles que tenemos Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Nos encuentran como @mandarinas y recorcholis. A la querida Liz, nuestra psicóloga del internet, la encuentran como @.psiqueli. Y la encuentran como @lufnares. Y a mí me encuentran como @caarriaga. De vuelta, muchísimas gracias a Meli por estar acá con nosotras. Esperemos que la volvamos a ver en otro episodio, sobre todo en los buenos que se vienen para el resto de los meses mandarinescos. Y a Katy, muchísimas gracias por estar de vuelta en este podcast. Te queremos con todo el corazón. Y a ustedes, mandarinas, recuerden darle like, suscribirse, compartir, comentar y todas estas cosas maravillosas que hacen las redes sociales para que tanto Lidia y yo, pues vamos a seguir haciendo esta hermosa labor. Y pues, cambio y fuera. ¡Bravo! ¡Guau! No me jodan, amigas. Estaría bien bueno seguir sumando jugos y cosechando mandarinas. ¡Exacto!